Honda Twister 250, la inyección. Estamos viendo el tema del sensor de temperatura del motor. Moto en contacto. Estamos en 2,8 volt. Y vamos a comprobarlo que está el motor frío. 27, 28 grados centígrados. Vamos a poner la moto en marcha. Y vamos a ver cómo va a ir bajando el voltaje a medida que sube la temperatura. Bueno, ahí ya tenemos 2,6 volt. La temperatura del motor ya está en 30 grados, 31 grados. Vamos a explicar mientras levanta temperatura el motor cómo trabaja el sensor de temperatura, a la cual habíamos visto que se aceleraba en un momento cuando había un falso contacto en los terminales, y por eso la moto se aceleraba. Vamos a jugar un poco con el AFR, con unos potenciómetros y demás, que ya lo vamos a estar mostrando. Quería centrarme en el sensor de temperatura. El sensor de temperatura es un termistor, a la cual se llama el termistor del tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo. Quiere decir que a medida que levanta temperatura el motor, el termistor se calienta y por ende va bajando la resistencia. Fíjense en por qué vemos que el voltaje va bajando. Teníamos 2,8 volt cuando el motor estaba frío, en 27 grados, y ahora va bajando y vamos a ir viendo cómo va cambiando esa temperatura. La idea de mostrarle esto, ahora estamos en 37 grados, es que cuando juguemos con los potenciómetros y veamos el AFR, cómo está trabajando la mezcla, donde el cliente nos manifestaba que había un olor a nafta y la moto se aceleraba, vamos a ir viendo en ralenti se aceleraba, como han visto, y bueno, vamos a ver cómo vamos a manejar el voltaje a través de los potenciómetros, simulando el sensor de temperatura, y vamos a ver qué pasa. Bien, ahora que la temperatura del motor está caliente, tenemos 0,75 volt, 750 milivolts sería. Vamos a ver qué temperatura tenemos en el sensor. Nos está marcando 93 grados centígrados. Dicho esto, ya sabemos que tenemos un rango entre 700 milivolts cuando está caliente, y cuando está fría tenemos 2,8 volts. Estamos ahora viendo lo que es el sensor de temperatura. Estamos a 87 grados centígrados. Tenemos un voltaje de 0,88 volts, 887 milivolts, y tenemos la sonda lambda que está ciclando, está en lazo cerrado de esta Honda Twister 250 inyección. Ahora, cuando desconectemos el sensor de temperatura, van a ver que en el escáner se aumenta la temperatura cuando desconectemos el sensor. Lo desconectamos y fíjense, presten atención al voltaje, al escáner y a la sonda lambda que está en el osciloscopio. A la 1, a la 2 y a la 3. Desconectamos. Ahí se pasó a 5 volt y tenemos 155 grados centígrados y tenemos 1 volt. Se nos fue a lo que es a lazo abierto. Ahora, si yo quiero ver si vuelve a lazo cerrado, lo que vamos a hacer, y se van a dar vuelta en el escáner, voy a conectar el sensor de temperatura. Ahí lo conecté, volvió a tener 92 grados centígrados hasta ahora. Tenemos un voltaje 0,708 volt, y vamos a ver si se pasa a lazo cerrado, si empieza a ciclar la sonda lambda. Bueno, les voy a mostrar. Está en un voltaje de 2,5 volt y sigue subiendo. Yo ya he probado de estar así ralenti y la moto no se pasa a lazo cerrado una vez que desconectamos el sensor de temperatura. Un dato a tener en cuenta, y suele estar en 3,7 volt aproximadamente. Le pegamos una acelerada, vamos a probar a ver si podemos llegar a tener un cambio para que se pase al lazo cerrado.
aproximadamente 2,8 volt, 2,7 volt. Bueno, lo que tenemos que hacer para que empiece de vuelta a trabajar en lazo cerrado, después de un tiempito que está en marcha, hay que sí o sí cortar contacto, apagar la moto. Vamos a apagar la moto y la tenemos que volver a prender. Lo que voy a hacer es dar contacto. Se pasó a 2,7 volt, acuérdense, 2,6 volt, y ahí empieza a otra vez a querer pasarse al lazo cerrado. Les muestro ahí, vamos a prestar atención a la sonda lambda. Ahí ya estamos cerca de 1 volt. Y ahí empieza a querer ciclar. Ya bajó a los 0,5 volt y ahí empieza a ciclar. Perdón, a 50 milivolts aproximadamente. Estamos en, sí, 162 milivolts aproximadamente. Acá vemos un poco de ruido, obviamente, pero se nota claramente que pasó a lazo cerrado. Bueno, dicho esto, ahora vamos a pasar a simular ese sensor de temperatura con los potenciómetros que tenemos acá. Así que preparo todo y nos ponemos a simularlo. Desconectamos el sensor de temperatura y lo vamos a manejar desde los potenciómetros. Ahora vamos a hacer una prueba, anexamos para ver el AFR. Primero vamos a mostrarle qué temperatura está, solamente para dar un dato, 63 grados centígrados. Lo que vamos a hacer, seguimos con el sensor de temperatura trabajando, normalmente como es en la moto, pero ahora dejamos el multímetro, ahora está en 1,3 volt, con esos 63 grados que vimos, y agregamos el IAC, es el motor paso a paso, y vamos a ver el conteo de pasos. En este caso está en 188, pero está en contacto únicamente. Y anexamos para ver el AFR. Como está para la moto, nos da 22,4. Para que quede bien estequiométrico, la combustión tiene que estar en 14,7. Bueno, depende obviamente de la moto, en este caso cómo está trabajando. Vamos a poner en marcha la moto. Ahí estamos viendo cómo baja el AFR enseguida. Y empezamos a ver que la sonda lambda va a empezar a ciclar. Vamos a ver junto el AFR. Los pasos estamos en 254. Ahí empieza a subir la AFR de vuelta. Cuando empieza a ciclar, ahí empieza a acomodar lo que es la combustión. Y fíjense en cómo va a ir trabajando. Va a ir corrigiendo la sonda lambda porque está en lazo cerrado ya. Estaba en lazo abierto cuando lo pusimos en marcha, y bueno, va a ir corrigiendo. Y vamos a ir viendo cómo va trabajando esa combustión. Los pasos del motor están en 240. Bueno. Y se mantiene entre los 14, 15. A ver, vamos a pegar una acelerada. Fíjense, el AFR está en 14,3. El motor paso a paso se fue a 162. Lo vamos a seguir acelerando. Fíjense que el máximo es eso. 162 quedó ahí cuando la aceleré. Porque obviamente el motor paso a paso, ¿qué es lo que hace? Abrir aire cuando está en ralenti. Va controlando el ralenti hasta unas ciertas RPM. Bueno, dicho esto, ahora vamos a pasar a desconectar lo que es el sensor de temperatura para ver a ver qué pasa. Vamos a centrarnos en ver
el motor paso a paso, que está en 240 pasos, 236 pasos, está en 14,8 la FR y está ciclando la sonda. Vamos a desconectar, fíjense en la sonda, pasa a lazo abierto. Tenemos motor paso a paso que quedó en 166 y tenemos una combustión, una FR de 13,1. El voltaje, piensen que está en los 5 volts porque está desconectado el sensor de temperatura. El paso a paso obviamente quedó ahí, 166 y bueno, 12,7. Ahora esto es para que vean cuando está desconectado, que esté en circuito abierto el sensor de temperatura. Cuando nos marquen el escáner el código, que puede ser circuito abierto, va a trabajar así. Vamos a ver una acelerada a la moto. El paso a paso quedó clavado, no se mueve más. La FR está ahí. Obviamente que esto está trabajando con el mapeo que tiene escrito en la eco, ¿sí? Por eso lo vemos así. La sonda lambda obviamente ya no cicla, está en lazo abierto, así que bueno. Ahora vamos a pasar a simular el sensor de temperatura con la resistencia de los potenciómetros. Vamos a ir variando esa resistencia y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo cambia el voltaje. Ya vimos que está en 2,8 volts cuando está en 27 grados centígrados y cuando está a 90 grados centígrados nos marca aproximadamente 700 milivolts. Bueno, ahora lo que provoqué con los potenciómetros es generar una alta resistencia fuera de rango de 20K. Está desconectado, estamos manejando los potenciómetros desde la ECU y le dijimos que estamos en 20K de resistencia. Motor paso a paso está en 374 pasos, está abierto el aire. Estemos viendo un FR de 10,9 AFR, como el caso, ¿sí? Y bueno, fíjense cuando vayamos a 700 milivolts. Vamos a empezar a bajar la resistencia. Fíjense que está a lazo abierto, está gorda, está con olor a nafta, como decía el cliente. Y tenemos el paso a paso muy abierto, donde por eso la moto queda acelerada. Nadie está tocando el acelerador, queda acelerada. Vamos a bajar a que le vamos a decir que está caliente el motor a 700 milivolts y prestenle atención al motor paso a paso. También les muestro la sonda lambda. Vamos a empezar a bajar. Estoy bajando, fíjense, la RPM bajó. Sigue acelerada, vamos a seguir bajándolo. Ahí el voltaje baja. Vamos a ver el paso a paso, vamos bajando, vamos bajando. Vamos a llegar a los 700 milivolts y ahí se estabilizó. Fíjense, está en 240 de paso. Va a empezar a ciclar, se va a pasar a lazo cerrado. Y ahí está. Y tenemos la FR de vuelta. Bueno, vamos a provocarlo de vuelta porque ustedes ya la vieron acelerada cuando arranqué el video. Vamos a pasarla a que está fuera de rango, ¿sí? Una alta resistencia de 20K. Vamos a subirlo de golpe. Ahí estamos con una resistencia de 20K. Ya estamos de acuerdo a la moto. Vamos a pegarle una acelerada. Y ahí queda acelerada. Vamos a bajar el voltaje. Vamos a bajarla en 700 milivolts, ahí está. Y ahí la FR empieza a trabajar. Ahí está en lazo abierto, ahí pasa a ser lazo cerrado, ya empieza a ciclar la sonda, ahí la ven. Y el motor paso a paso quedó en 280. Y se va a ir regulando a medida que va chequeando los sensores la ECU. Y esa es la estrategia como trabaja la Twister 250.
Bueno, colegas, espero que les haya gustado. Esto fue una simulación para aprender sobre lo que el cliente nos decía, lo que pasaba en la moto. Gracias a ese video pudimos poder replicar la falla y lo hicimos de esta manera. Espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, den un me gusta y bueno, seguiremos con más videos.